¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga hoy. Me alegro mucho de estar nuevamente con ustedes, con el privilegio enorme de parte del Señor de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Quisiera que me acompañen hoy al libro de Romanos y vamos a estar viendo el capítulo 12, los versos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Hermanos, todo creyente está llamado a consagrarse a Dios. Cada uno de nosotros se nos ha hecho ese llamado. Todo lo que es y lo que tiene debe estar dedicado al servicio de Dios. Acá no hay puntos medios, no hay una fórmula de poder hacer solo una parte de aquello. Dios demanda de nosotros que este tipo de devoción sea parte de nuestra vida y la demanda, como les menciono, a cada creyente. Entonces, ¿cuál es el primer punto que yo quiero que veamos aquí? Bueno, el primer punto que quiero que veamos es que Dios demanda una entrega total a Él. Y vamos a estar viendo varios subpuntos dentro de eso. Dentro de esa entrega total a Dios, el versículo 1 nos habla de consagración. Consagración a nuestro Dios. Dice el verso 1, volvamos a repetirlo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos está haciendo un llamado a esta vida de devoción. Pensemos un poquito, miren, cuando él viene hablando, él empieza diciendo así que, ¿qué es lo que quiere decir eso? Es una referencia a que esto es una consecuencia de lo que él venía mencionando anteriormente. ¿Y qué venía mencionando anteriormente? Bueno, mencionó un poco antes que el mundo necesita encontrarse con Dios. Y mencionó también que la única forma que esto ocurra es a través de Jesucristo, por medio de la justificación. Porque por medio de esa justificación nuestra fe es contada por justicia. También nos decía que el creyente en Cristo puede ser santificado por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, basado en todas esas cosas, así entonces por todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, por esa misericordia,
es que debemos entregarnos a Él. Debemos entonces dedicar nuestras vidas a Él. Otra palabrita que me llama mucho la atención es que Él dice, os ruego, o sea, como les suplico, o más apropiadamente tal vez sería les exhorto. Ese uso que Él hace ahí es bien interesante porque no es el ruego de una persona que busca ayuda, sino, según diccionario, por ejemplo, un léxico de Quitel nos dice que ahí se está usando una expresión que nos habla más que todo de alguien que habla en nombre del Dios Todopoderoso. Y también notemos que se está dirigiendo a hermanos, claro está, como a nosotros. Entonces está haciendo ese llamado primeramente para todos nosotros. ¿Y qué es lo que pide? Entregar nuestros cuerpos. ¿Qué significa eso? Entregar nuestros cuerpos. Debemos presentar nuestro cuerpo a Dios. Pensemos por un momento. Si presentamos nuestros cuerpos, ¿será que luego de eso nos sigue perteneciendo? No. Sería de Dios. Entonces, ¿debemos cuidarlo? Claro que sí. ¿Qué hacemos normalmente que puede dañar nuestro cuerpo? Bueno, muchas cosas. Tal vez una mala alimentación, inactividad, sustancias nocivas para el cuerpo, no descansar adecuadamente. Son muchas cosas. Entonces, pensemos que debemos actuar de forma tal de que cuidemos este cuerpo entregado a Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque con nuestro cuerpo le servimos. ¿Con qué nosotros, por ejemplo, si vamos a enseñar la palabra, tenemos que usar nuestra boca, tenemos que usar nuestro cuerpo en sí para servir a Dios? Entonces es muy importante para Él. Aparte, que bien dice la Escritura, que es templo del Espíritu Santo. Dice también entonces que ese cuerpo debe ser entregado en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo primero que debemos notar entonces es la relación que guarda a esos sacrificios. Recordemos que en el Antiguo Testamento se ofrecían como una ofrenda a Dios, ¿verdad? Asimismo, entonces estamos ofreciendo nuestro cuerpo en una forma de ofrenda a Dios. Pero notemos también que nos habla que esa ofrenda a Dios debe ser primero un sacrificio vivo. Se refiere a algo constante, algo continuo, no solo de manera ocasional. No es un llamado a entregarnos en un sacrificio una vez, 2 veces, no, de manera constante y continua. Se trata de hacerlo, ofrecerlo hoy, ofrecerlo continuamente durante el día, mañana, seguir igual, es algo constante. Significa también negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, de forma tal que vivamos una vida recta delante de Dios, una vida que no permita contaminaciones externas. Significa que debemos vivir para servir a nuestro Dios, dejando ya a un lado entonces nuestras ambiciones personales, nuestros deseos personales, sino que cada acción de nosotros debe ser un acto de entrega y servicio a nuestro Dios. ¡Wow! Pero eso es lo que Dios nos está demandando. También dice que debe ser un sacrificio santo. ¿Por qué un sacrificio santo? Precisamente porque decidimos apartar nuestro cuerpo para Él. Al estar apartado para Dios, inmediatamente lo estamos convirtiendo en algo santo, separado para Él. Lo que hablamos de sujetar nuestros deseos, intereses personales y rendirlos delante de Dios. También dice que ese sacrificio debe ser agradable a Dios. Es parte del plan de Dios para nuestras vidas. También nos habla entonces de una transformación. Veamos Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces no debemos conformarnos con el mundo y lo que el mundo nos ofrece. Debemos ser transformados. Debemos permitirle a Dios que transforme nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento. Es la única manera que vamos a poder comprobar esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa voluntad de Dios que en este pasaje se define como una voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Por qué buena? Bueno, porque es lo mejor para Dios. Es buena porque es lo mejor para cumplir sus propósitos. Y claro está que si cumple sus propósitos en nosotros, va a ser lo mejor para nosotros. Pero es buena porque es lo mejor para Él. Porque es agradable, porque a Él es lo que a Él le complace. Esa voluntad es lo que a Él lo complace. Y es perfecta sencillamente porque Él no se equivoca. Esa voluntad va a ser perfecta para nuestras vidas. Además de ese primer punto, también entonces vemos que afecta nuestro servicio en la congregación, sí, nuestro servicio en la iglesia. Veamos qué dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, primeramente nos está hablando de la personalidad que nosotros debemos tener. ¿Por qué? Notemos que el versículo empieza diciendo, no tener un más alto concepto de nosotros que el que debamos tener. No dice tampoco que debemos tener un concepto bajo. Debemos tener el concepto adecuado de nosotros mismos. No debemos ser orgullosos. Debemos ser humildes delante de nuestro Dios y de los hombres también, reconociendo que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos llegar a ser, es por Él, es por Dios. No hay nada que hayamos logrado que no sea gracias a la misericordia de Dios. Cualquier don, cualquier talento, no importa las horas que tú puedas decir que has empleado en desarrollarlo, está allí por la obra y gracia de Dios. Entonces, todo es por Él y para Él. Todo lo que nosotros seamos es por Dios. Y eso lo debemos tener muy claro en nuestro comportamiento, en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también poderle mostrar a otros, ser humildes al reconocer que es Dios el que ha hecho ese cambio en nuestras vidas, que es Dios el que ha hecho eso en nosotros. Permite también, abre esas puertas para que otras personas abran a Dios su corazón y permitan que Dios pueda hacer también esa transformación en sus vidas. Siempre debemos reconocer y dar testimonio de lo que Dios ha hecho. También otro punto importante es que debemos estar en unidad y trabajar en equipo dentro de la iglesia. Unidad y trabajo en equipo. Miren lo que dice Romanos 12, del 4 al 5. Dice el verso 4 así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tal como nos dice Pablo, en la iglesia encontramos varios miembros, claro está, y todos distintos. Cada uno debe tener una función distinta dentro de la iglesia, pero sin olvidarnos que todos somos parte de un cuerpo. Todos somos partes de un solo cuerpo, así que debemos trabajar en base a esa misma unidad.
en base a esa misma unidad, todas las partes de nuestros cuerpos, del cuerpo, trabajan juntas para conseguir un mismo propósito. Lo hacen tan bien, o lo deberían hacer tan bien, que ya ni pensamos en aquello. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, recuerda cuando aprendió a manejar? Y les traigo esta ilustración porque yo sé que cuando pensamos esto de trabajar en equipo dentro de la iglesia, tal vez alguno piensa, uy, pero es que no es tan fácil en algunas ocasiones. No, y nadie ha dicho que sea fácil. Pero por eso quiero que recordemos la primera vez que tomamos un vehículo, un auto, sin saber conducir. La primera vez que nos sentamos al frente de un volante con el deseo de aprender a conducir aquel vehículo. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bueno, yo sí, perfectamente. Sobre todo si estamos hablando de un vehículo con transmisión manual, porque tal vez con automática un poco más fácil, pero aún así, si es la primera vez, requiere un cierto aprendizaje. Pero si esa transmisión era manual, como yo recuerdo en mi caso, ¿alguno de ustedes logró hacerlo bien la primera vez? Yo lo dudo. ¡Qué enredo! Recordar que teníamos que pisar el embrague con un pie, mientras la mano derecha mueve la palanca de cambios, poniendo la dirección adecuada, y todavía eso era algo nuevo para nosotros, saber en qué posición estaba la primera velocidad, la segunda, tercera, cuarta, quinta, cómo era la reversa, hasta neutral, era algo nuevo para nosotros. Y saber esa coordinación de en qué momento había que mover esa mano y la cantidad exacta de la presión exacta del embrague, cuando hay que apretarla en la medida en que va saliendo, a medida que voy acelerando también con el otro pie y moviendo la palanca de cambio. Y a todas estas, con mi vista puesta en el camino, la otra mano puesta en el volante, con un control de todo lo que estamos haciendo. Uy, ¿qué va? No se podía, no había forma de coordinar aquello al principio. Recuerdo que uno movía los ojos a la palanca de cambio y tratar de ver también los espejos y al frente, y que si el pie y qué pedal estaba pisando. Uy, sumamente difícil. No había coordinación. Una mano no puede hacerlo bien si no estaba mirando, tenía que estar mirando dónde ponía la mano. ¿Qué va? Era sumamente complicado. Pero con el paso del tiempo, con la práctica, ¿qué llega a ocurrir? Llega un momento en que ya ni lo pensamos, todo se vuelve tan automático que puedo concentrarme entonces totalmente a lo que estoy haciendo, a ver en el camino, concentrarme en mi manejo, porque cada parte de mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Cada parte del cuerpo empieza a actuar de una forma coordinada, de forma tal que la acción que quiero ejecutar, que es conducir, se hace de la mejor manera. Algo así pasa también cuando aprendemos a trabajar en equipo. Cuando cada parte de nuestro cuerpo empieza a hacer la función que le corresponde, todo se vuelve más fácil. Dios nos diseñó con el propósito de que cada uno tenga una función dentro de la iglesia. Pero si no hacemos nuestra parte, estamos dejando al cuerpo incompleto. Estamos haciendo que otra parte del cuerpo entonces se recargue con más trabajo. Y no debe ser así, porque cada parte del cuerpo tiene una función específica, tiene un porqué, un propósito. Fue diseñada para cumplir una tarea de una mejor manera y más eficiente. Dios quiere hacer grandes cosas con la iglesia, quiere hacer grandes cosas contigo. Entonces te digo hoy, no dejes pasar esa oportunidad de servir a Dios tal como Él lo ha planeado. Dios ha puesto dones en cada persona. Imagínese que usted trate de hacer un día todo, de caminar a donde tenga que ir, caminando con las manos. Usted podrá hacerlo unos minutos, pero le aseguro que no va a poder seguir haciéndolo todo el día con las manos. Usted quiere caminar sobre sus pies, porque así fueron diseñados para eso. Entonces,
Si esos pies no están haciendo su labor dentro de la iglesia, imagínense, el cuerpo tiene que ver cómo se mueve usando otras formas, pero no es la forma en que fue diseñado. Entonces, se complica. También entonces debemos poner en práctica todos aquellos dones que hemos recibido. Veamos lo que dice Romanos 12 del 6 al 8. Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay que poner en práctica entonces esos dones que hemos recibido. Es parte de lo que veníamos diciendo. Cada uno de nosotros ha recibido un don de Dios y tenemos que ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, va a quedar allí guardado en una caja, sin poder llegar al desarrollo y al nivel que Dios quiere que ese don sea desarrollado. Esta lista no es exhaustiva, pero ahí se menciona profecía, servicio, enseñanza, exhortación, presidir, dar, ayudar a los necesitados. Definitivamente que cada uno de nosotros tiene un don, algo especial en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una tarea que está esperando por nosotros para ser realizada. ¿Sabes tú ya cuál es tu don? ¿Lo estás poniendo en práctica? Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo porque a veces el cuerpo de Cristo entonces es forzado a trabajar de una manera que no es tan eficiente como si cada uno hiciera su labor. No solamente se reparten las cargas, sino que cada uno hace su función de una manera mucho más óptima, mucho mejor, porque para eso fue diseñado. También debemos tomar en cuenta que entre esos dones que están allí, ¿alguno escuchó el don de recibir? No, más que todo estamos hablando de dar. Estamos hablando de amar genuinamente. Dice Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No se trata entonces de pretender amar a todos nuestros hermanos, se trata de amarlos realmente. Debemos procurar demostrarles ese amor a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, en todo momento. Que no es fácil tampoco, ¿no? Posiblemente no, pero debemos entonces procurar hacerlo orando, pidiéndole a Dios que nos permita el desarrollo de ese amor para poder darlo de una manera como Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuál es el ejemplo más grande de amor que vemos en la Biblia? ¿Qué recibió esa persona que era amada? ¿Qué le dieron que fue la más grande prueba de amor que se ve en la Biblia? Aquella a la cual al verla decimos, uy, esa persona sí la amaban porque recibió X cosa. ¿Recuerdan cuál fue ese ejemplo en la Biblia? Pues les digo, y lo he repetido en muchas ocasiones, el amor no se trata de recibir ni de exigir que me den algo. Se trata de dar. Y ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Dios, cuando nos dice que de tal manera nos amó que dio a su unigénito Hijo. El mayor ejemplo que Dios nos dio fue dar lo más grande que Él tenía, su propio Hijo. Entonces debemos ocuparnos de dar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. No se trata de un amor que demande que yo soy el que tengo que recibir, que esté pensando en qué es lo que yo voy a obtener, qué es lo que
yo no he recibido y por qué me siento de esta manera. No, se trata de dar, se trata de llegar a la iglesia lleno de ese amor de Dios para dar a los demás. No se trata de exigir. Entonces es una característica que debemos desarrollar como siervos de Dios. Otra cosa es que debemos ser constantes y perseverantes. Miren lo que dice Romanos 12:11. No debe haber en nosotros la más mínima pereza en la hora del Señor, porque debemos estar dispuestos y gozosos. Debemos ser diligentes en lo que hacemos, hacer todo con fervor en espíritu, recordando que todo lo hacemos para nuestro Dios. No hay espacio entonces para la indiferencia. Dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cada cosa entonces que nosotros hagamos en medio de la iglesia, en el ejercicio de esos dones, debe ser hecha de una forma excelente, buscando siempre dar lo mejor a Dios. Nosotros podemos estar haciendo algo bien, pero podemos hacerlo mejor seguramente. Podemos pedirle a Dios día tras día que nos ayude a perfeccionar esos dones para darle a Él algo mejor, algo cada vez mejor, porque es para Él. Dependiendo de qué estemos haciendo nosotros, de en qué función estemos sirviéndole, siempre tengamos presente en nuestra mente que lo que estamos haciendo no es para agradar a hombres, no es para agradar a un pastor, no es para agradar hermanos, es para agradar a Dios. Entonces debemos hacerlo de todo nuestro corazón. Debemos hacerlo de la mejor manera, sabiendo que es una ofrenda a nuestro Dios. Entonces no hay espacio para hacer cosas a medias. No hay espacio para que no demos lo mejor de nosotros. No hay espacio para pereza. Debemos ser diligentes y servir en ese fervor del Espíritu, porque cada cosa que hacemos es para Dios y Él, les aseguro hermanos, está viendo nuestro corazón. También dice Romanos 12:12 que debemos ser pacientes en medio de la prueba. Dice este verso, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y definitivamente nadie dijo que este servicio a Dios iba a ser fácil. Mientras estemos aquí vamos a enfrentar dificultades, problemas, pruebas, tribulaciones, pero debemos estar gozosos en nuestra esperanza en Dios. Dios está presente en nuestra vida y nos cuida. Dios seguramente les digo que o nos saca de esa situación o nos ayuda a sobrellevarla, pero les garantizo que no estamos solos. Y para entonces allí está la oración en la cual podemos acudir a Él, presentar esa situación y sabemos que Él nos escucha, que Él nos oye. Dice Mateo 7 del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Debemos entonces tener paciencia en medio de esas tribulaciones y por sobre todo ser constantes en la oración, ya que es la que nos dará victoria en medio de las cosas que hemos mencionado. Por medio de la oración podemos conquistar cualquier tribulación con un corazón lleno de gozo, con una esperanza puesta en Dios y con esa oración que les aseguro que va a permitir ser pacientes en la espera de esa respuesta de Dios. Dios nos va a ayudar a tener fija nuestra esperanza en Él en todo momento. Y nos va a permitir también cuál es su voluntad. Esa voluntad que, como ya hemos mencionado, es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Hermanos, entonces debemos estar seguros de que Dios espera que nuestra vida al servicio de Él esté caracterizada
por cada uno de los puntos que hemos visto hoy. Recordemos que primeramente en cuanto a nuestra entrega a Él, debemos consagrarnos, entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a la vez que permitimos que Él transforme nuestra mente para así poder conocer mejor su voluntad buena, agradable y perfecta. De igual forma también debemos mostrar ese carácter dentro de nuestra iglesia, velar por nuestra personalidad, nuestro corazón, cómo está, nuestro trabajo en equipo en la iglesia, valorando a cada miembro del cuerpo de Cristo como Dios lo ha diseñado, poniendo en práctica cada uno de esos dones que Dios nos ha dado, porque la única forma de trabajar en la iglesia de la forma que Dios la diseñó es en unidad, es amándonos entre nosotros, sabiendo que cada uno tiene esa función y que la vamos a desarrollar como un equipo. Y ese amor debe ser genuino, como mencionamos. Cada miembro del cuerpo debemos amarlo como Dios nos ha enseñado. Debemos ser constantes, perseverantes, pacientes en medio de las pruebas. Y les aseguro que podemos enfrentar cualquiera de estas pruebas por medio de oración, poniendo siempre nuestra confianza y esperanza en Él. Amén. Yo quiero que me permita orar por usted en este momento para cerrar este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentar nuestra vida delante de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has traído hoy a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú quieres recordarnos cómo debe ser nuestra vida como siervos tuyos, Señor. Primeramente, esa vida de entrega a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestro corazón para que nos ayudes, Señor, a comprender al 100% ese llamado que tú has hecho a nuestra vida y entendamos que por toda esa misericordia que tú has mostrado en nosotros, lo menos que podemos hacer es entregarte nuestro cuerpo, nuestra vida en ofrenda a ti. Y en ese sacrificio vivo delante de ti, ese sacrificio que implica una decisión constante en nuestra vida de negarnos a nosotros para hacer tu voluntad, para que tu voluntad sea cumplida en mi vida. Queremos, Señor, que tú cumplas tu voluntad, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a doblegar lo que tengamos que doblegar en nuestro corazón, porque queremos ser personas que te agraden, Señor. Queremos ser siervos tuyos de los cuales tú te agrades con nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que tú transformes también nuestra mente y nos ayudes a conocer esa voluntad perfecta para nuestra vida, Señor, porque queremos que tú cumplas tu propósito en nosotros. Queremos también, Señor, pedirte en este momento que tú nos ayudes también en medio de nuestro servicio en medio de la iglesia, Señor, porque queremos, Señor, hacerlo siempre de la mejor manera, mi Dios. Queremos que tú nos ayudes a vivir siempre, Señor, con esa humildad, reconociendo nuestra posición en ti, Señor, reconociendo que todo lo que somos es por ti y para ti, mi Dios. Ayúdanos también a desarrollar esos dones que tú has puesto en nuestra vida, Señor, porque tú has puesto cada miembro del cuerpo con una tarea específica, Señor, y eso lo sabemos, y queremos que tú nos ayudes entonces a servirte, Señor, a poner esos dones en práctica en medio de la congregación, de la iglesia, del servicio a ti, Señor. Si lo hemos estado haciendo, ayúdanos a perfeccionarlo y hacerlo cada día mejor. Y si no, Señor, te pido que tú nos ayudes a descubrir cuáles son esos dones, Señor, porque queremos ponerlos en práctica para tu obra, para que tú sigas haciendo cosas en nuestra vida aún más grandes, Señor, y en medio de la iglesia, porque comprendemos que somos parte de ese cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de la iglesia a que sigamos trabajando en esa unidad
que sabemos que está allí, Señor, pero ayúdanos, Señor, a que cada día sea más manifiesta, Señor, ese trabajo en unidad en la iglesia, esa entrega en cada uno de nosotros, ese amor incondicional, Señor, que podamos mostrar a cada uno de nuestros hermanos y que podamos trabajar juntos para ti, Señor. Ayúdanos también a que siempre tengamos claro, Señor, esa confianza en ti, Señor, sabiendo que tú en medio de cualquier circunstancia, tanto personal como con la iglesia, podemos llegar a ti en oración, Señor, sabiendo que tú vas a traer pronta respuesta a nuestras vidas, Señor, porque tú estás allí con nosotros en todo momento. Estás allí, Señor, para que podamos afrontar cualquier situación, tanto de iglesia como individual, Padre. Gracias, Señor, por ese amor que tú nos demuestras. Y gracias, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros a ser siervos tuyos. Te agradecemos, Señor, porque lo reconocemos como un real y absoluto privilegio, Señor, el poder rendir nuestras vidas a ti. Te damos toda la gloria, la honra y el poder por los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y tengan este inicio de fin de semana en victoria y lleno de las bendiciones del Señor. Que el Señor les bendiga.